Bueno chicos, dentro de los contenidos que estamos viendo, ¿no es cierto? La semana pasada quedamos en los pueblos originarios. Ahora vamos a ver una serie de preparaciones pertenecientes a los pueblos originarios. Creo que la mayoría ya están en el glosario que ya hicieron. Pero lo importante que tienen esta serie de preparaciones que vamos a ver es que se realizaban con cocción en piedras calientes, ¿ya? La cocción de piedras calientes va a depender de qué lugar o de qué sistema, ¿no es cierto?, esté inmerso nuestro pueblo originario. Pero principalmente la razón para la utilización de las piedras es la conservación del calor. Me explico, en muchas partes no existe tanto acceso a la madera, ¿ya?, como por ejemplo en nuestra zona, que es una zona maderera por excelencia, siempre ha habido árboles, pero por ejemplo pongámonos en la situación del desierto. En el desierto hay muy poco árbol, casi nada, ¿ya? Lo que hay en realidad en la parte altiplánica son pequeños arbustos, ¿ya?, o pequeños arbolitos de los cuales la gente obtenía madera, no troncos, sino que pequeñas ramitas con las cuales prender el fuego. Pero a pesar de que esto provoca, ¿no es cierto?, pequeño fuego, uno puede colocar piedras en ese fuego, ¿no es cierto?, y aprovechar una parte del fuego que produce la madera y aprovechar otra parte del fuego con el calor que quedó inmerso en las piedras. Por eso en los pueblos antiguos se utilizaba tanto cocción con piedras. ¿Por qué? Porque el calor que quedaba en las piedras lo utilizaban para seguir cocinando. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, distintos tipos de preparaciones que encontramos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile. Y vamos a encontrar tanto en el norte de Chile como en el sur de Chile, y ahí donde dice centro de Chile, técnicamente nos vamos a referir solamente a Isla de Pascua, ¿ya? Entonces vamos a partir por el norte de Chile. En el norte de Chile podemos encontrar la guatia, la pachamanca, la calapurca y la calatanta. La guatia se preparaba en este cerrito, ¿no es cierto?, que ustedes ven acá, que está hecho con terrones por encima, terrones de tierra, y con piedras por debajo. Se realizaba, ¿no es cierto?, un fuego en su interior. Es como construir un pequeño horno de barro, ¿no es cierto?, y una vez que se calentaban estos terrones y se calentaban estas piedras, se colocaban papas en su interior y se derrumbaba. ¿Para qué? Para cocinar las papas. Esto permitía pequeñas cantidades de leña, ¿no es cierto?, para calentar esto y cocinar las papas. Voy a anexar a este video otro video más que es exclusivo de una preparación andina de la guatia. Esta era preparada por los pueblos aymaras en el norte de Chile, sur de Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Acuérdense de que los pueblos antiguamente no estaban circunscritos a un solo país, sino que vivían en una zona, y esta zona podía abarcar más de un país. Pero esta es la guatia. La pachamanca es muy parecida a lo que es un curanto del sur de Chile. Se hacía un hoyo en tierra donde se colocaban las piedras y se hacía un fuego sobre él. Una vez que las piedras estaban calientes, se iban agregando los ingredientes en orden, ¿ya? Para posteriormente irlos retirando. Esto normalmente se tapaba con hojas de plátano, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo están agregando los ingredientes, ¿no es cierto?, a este hoyo cubierto con piedras, y después posteriormente se retiraban de este mismo hoyo, y podemos ver los distintos tipos de carne, ¿no es cierto?, los vegetales. Podemos ver humita nortina. La humita nortina, a diferencia de la humita tradicional del sur, no se prepara en agua, sino que se prepara en calor seco o de vapor, ¿ya? Podemos ver oyuco, que son esas papas que están acá. Podemos ver distintos tipos de papa andina, ¿no es cierto? Y lo que vemos alrededor son las hojas de plátano con las cuales se tapó esta preparación, ¿ya? Entonces, con el calor de las piedras, obtuvimos la cocción de todos estos ingredientes, ¿no es cierto?, que generalmente son muy utilizados para fiestas tradicionales, ¿no es cierto?, religiosas o familiares, ¿ya? Ya, aquí podemos observar una calapurca, que es tradicional del norte chileno, que es una sopa que en la parte final de su preparación, como ya les dije, había que aprovechar al máximo las posibilidades de calor, ¿no es cierto?, de temperatura, y cuando se les iba acabando la leña, tomaban, ¿no es cierto?, las piedras que habían quedado y las agregaban dentro
de el obre de greda, ¿no es cierto? Estas ollas de greda que ocupaban antiguamente para que se siguieran cocinando con el calor de las piedras. Sus ingredientes principales son carne de vacuno, cordero, llamo, pollo, cebolla, mote, papas andinas, zanahoria. Hoy en día, antiguamente era la carne de llama, ¿no es cierto? Y algunos que otros, como la discacha o algunos otros animalitos que vivían ahí, hoy en día se han modificado por otros productos. Se consume en las localidades cordilleranas del norte de Chile, ¿no es cierto? Generalmente durante también las fiestas tradicionales, ¿no es cierto? Como un plato que restaura el cuerpo, ¿no es cierto? Es como para el bajón, ¿ya? Bien, aquí tenemos la calatanta, que es también una preparación en piedras calientes, y en este caso es un pan, ¿ya? Es un tipo de pan que se hace con harina, agua y sal y muy poca grasa, ¿no es cierto? Su nombre proviene de los aymares, de las palabras aymaras cala, que significa piedra, y tanta, que significa pan, ¿ya? Generalmente se consume por motivos religiosos, ¿no es cierto? En los ritos funerarios, en los funerales, o actualmente en el Día de Todos los Santos, ¿no es cierto? El Día de Todos los Muertos, en realidad, que es el 2 de noviembre, o el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Generalmente acompañado de pusitunca, que la pusitunca es una bebida alcohólica, ¿ya? Eso es muy tradicional de esas fechas. Se preparaba aplastando, ¿no es cierto?, esta masa mencionada anteriormente contra las piedras calientes para que se fuesen armando estas especies de tortillas de harina. Bueno, entonces ya revisamos, ¿no es cierto?, norte de Chile, la guatia, la pachamanca, la calapurca y la calatanta. Ahora nos vamos a ir al centro de Chile a revisar el tunoaí y el humutao, que son preparaciones de la isla de Pascua. Bueno, el primero de los platos que vamos a ver es el tunoaí, ¿no es cierto?, donde podemos ver estos pescados, ¿no es cierto?, sobre piedras calientes. La gracia de este plato es que los pescados, ¿no es cierto?, recién extraídos del mar, son colocados sobre piedra caliente, ¿no es cierto?, para su cocción. No tiene una gran elaboración gastronómica, pero el hecho de usar piedras volcánicas y el frescor del plato le dan un sabor, ¿no es cierto?, distinto, ¿ya? Es un plato muy tradicional que se come prácticamente en toda la isla. Generalmente se come directamente en las playas, se calientan estas piedras volcánicas que están por toda la isla, se calientan en una pequeña fogata, ¿no es cierto?, y se procede a cocinar el pescado sobre ellas de forma rápida. Recuerden que Isla de Pascua también tiene poca, ¿no es cierto?, diversidad de árboles, muy poca, en realidad tienen más pequeños árboles y arbustos. Entonces esta madera que obtienen de aquí, esta madera seca, la ocupan para calentar las piedras, ¿no es cierto? Y una vez calentadas las piedras, proceden a la cocción del pescado. Ese es el tunoaí. Ahora podemos observar el humutao, ¿no es cierto?, o el humu rapanui, que es una especie de curanto pascuense, así como, ¿no es cierto?, habíamos visto la pachamanca en el norte. Aquí encontramos el humutao. No son copias, ¿ya? Eso es algo importante que quiero que vean. No es que se hayan copiado, sino que nacieron en cada uno de los lugares en distintos tiempos, pero son platos muy parecidos, no idénticos, pero muy parecidos en su forma de preparar. Acá también podemos observar, ¿no es cierto?, un hoyo que se hace en la tierra, donde se calientan las piedras, ¿no es cierto? Aquí tenemos las piedras, se colocan los ingredientes, ¿no es cierto?, y se procede a tapar también con hojas de plátano en este caso, para que se realice su cocción. ¿Con qué? Con el calor emanado por las piedras. Esto también genera vapor caliente, entonces tenemos una cocción tanto por las piedras calientes como por vapor. Este también, al igual que muchas de las preparaciones, es un plato utilizado para conmemorar festividades, ya sean religiosas o de las comunidades o fiestas familiares, ¿ya? Como son platos que son de mucha comida y de mucha preparación, se ocupan para estas ocasiones especiales, ¿ya? Obviamente, una diferencia importante es que en esta tenemos la utilización, ¿no es cierto?, de pescados que no veíamos en la pachamanca. Recuerden que la pachamanca está hecha en el altiplano, ¿no es cierto?, donde no hay pescado, hay carnes de llama y de otros animales, y aquí podemos encontrar pescado y en algunas ocasiones algún tipo de marisco, ¿ya? Pero generalmente es pescado, ¿no es cierto?, algunas
variedades de tubérculos que hay en la isla, algunas frutas también, zapallo, etcétera, ¿ya? Finalmente llegamos a la zona sur de Chile, ¿no es cierto?, a la isla de Chiloé, donde podemos encontrar el curanto, ¿no es cierto? El curanto, así como el humutado, ¿no es cierto?, de Isla de Pascua y la pachamanca de los aymaras de Chile, también es una preparación que se hace, ¿no es cierto?, calentando las piedras, ¿no es cierto?, en una especie de hoyo pequeño. Posteriormente se agregan los ingredientes. Aquí en Chiloé tenemos papas chilotas, mariscos, carnes, pollo, longaniza, etcétera. Eso es lo que se ocupa hoy en día. Los cuales, ¿no es cierto?, se colocan este hoyo con las piedras calientes, se colocan hojas de nalca para proteger los alimentos y posteriormente se cubren, ¿no es cierto?, todos los alimentos que están en este hoyo con piedra con hojas de nalca, ¿no es cierto?, para que el calor y el vapor se conserven. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia con el humutado y con la pachamanca, que se tapaban con hojas de plátano. En el caso de Chiloé, como no hay plantas de plátano, se cubren con hojas de nalca, ¿ya? Y finalmente se procede, ¿no es cierto?, a extraer los alimentos ya cocinados, ¿no es cierto?, con el calor de las piedras y el vapor, para, ¿no es cierto?, la utilización de estos en la comida. Esto también, por la cantidad masiva de preparación, es para celebrar fiestas religiosas, comunitarias, familiares, ¿no es cierto? Y ahí podemos observar, ¿no es cierto?, que tenemos pollo, tenemos longaniza, muchas veces cerdo ahumado, los mariscos, las papas, y aquí tenemos que agregar dos elementos, ¿no es cierto?, que son panes hechos con papa, ¿no es cierto?, que se los voy a dar de tarea en investigación. ¿Cuáles son los panes hechos con papa que se hacen que se utilizan en el curanto, y cuál es la diferencia que tiene uno con el otro? Porque son dos y tienen diferencias, ¿ya? Uno va en la preparación misma del curanto, el otro no tanto, pero se utiliza también en la fiesta. Ahí se los dejo cuáles son los dos panes con papas que se utilizan para este plato, ¿ya? Esa es la parte de la tarea de investigación de esta clase. Entonces las agregan en el glosario. Yo sé que están en el glosario, pero quiero que las identifiquen como parte de este plato. De hecho ya lo tienen que tener hecho si ya hicieron la tarea, pero lo van a identificar como parte de este plato, ¿ya? Entonces, chicos, tenemos, ¿no es cierto?, cocción en piedras de los pueblos originarios: norte de Chile, centro de Chile, sur de Chile. Norte de Chile, principalmente el pueblo aymara, con la guatia, la pachamanca, la calapurca, la calatanta. La guatia, que, ¿no es cierto?, que es este pequeño hornito de barro y piedras donde se cocinaban las papas. La pachamanca, que es esta especie de curanto nortino, ¿no es cierto?, la calapurca, que es una sopa, y la calatanta, que es un pan. Después tenemos en el centro de Chile, específicamente Isla de Pascua, el tuno ají, que es este pescado cocinado sobre piedra volcánica, el humutado, que es una versión, ¿no es cierto?, como un curanto de la Isla de Pascua, y finalmente en el sur de Chile, el curanto en la isla de Chiloé, ¿no es cierto?, que es lo que acabamos de ver. Recuerden que la próxima semana tenemos evaluación, va a ser una evaluación online, van a tener todo el día de la clase, es decir, las 24 horas para desarrollar la prueba, pero la prueba tiene una duración de 1 hora. ¿Qué significa eso? Que durante las 24 horas de ese día de clase, ustedes pueden ingresar a la plataforma, pero una vez que entren, tienen 1 hora para hacer la prueba. Es un solo intento, así que concientícense bien en el momento de hacer la prueba. Va a ser una prueba de alternativas y con verdadero y falso, ¿ya? No más que eso. Así que espero que les vaya muy bien, cuídense mucho, y yo voy a subir videos anexos de distintas preparaciones para que las puedan ver en su contexto real, ¿ya? Así que para que les quede más claro de qué se tratan algunas de las preparaciones. Eso, chiquillos, un abrazo.